Muy bien, bueno, primero me presento, soy Nicolás Malo, trabajo en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, la CENESIT, específicamente en el cargo de Subsecretario de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología. Esta subsecretaría, son 4 subsecretarías en CENESIT, una de acceso a la educación superior, justamente ayer tuvimos el examen de acceso que rindieron cientos de miles de jóvenes ecuatorianos. Tenemos también una subsecretaría de instituciones de educación superior, que es inclusive la que maneja los institutos técnicos tecnológicos, una subsecretaría de fortalecimiento del conocimiento, que es la que se encarga de las becas, y la subsecretaría de investigación, innovación y transferencia de tecnología, que está encargada de la política pública en cuanto a estos temas, pero también de ejecutar los programas y de llevar a cabo los servicios que tenemos en la CENESIT desde el gobierno central para este tipo para estos ámbitos. Entonces, he visto, he podido revisar todos los elementos que revisaron en las sesiones anteriores, en los talleres anteriores. Inclusive quisiera resaltar que se realizó una guía para el financiamiento de proyectos de investigación aplicada, que la presentó, si no me equivoco, Cristina Burgos, y la CENESIT. Nosotros pudimos participar en el análisis de ese documento, pudimos dar algunos aportes y se incluyeron algunas experiencias de algunas aplicaciones y postulaciones a los programas que tiene CENESIT. Entonces, sobre todo quisiera destacar en esa parte, que fue el día martes, si no me equivoco, que ya contiene algunos elementos y tips de cómo se puede postular y cómo obtener financiamiento a nivel de fuentes nacionales, ¿no? Y también, bueno, se indica también de fuentes internacionales, pero en este momento yo me voy a permitir conversar sobre los programas nacionales y de manera más amplia, más general, sobre todo para indicarles cuál es el enfoque que tiene la política pública en esto, y comentaré también ejemplos de los distintos programas y cuáles son los temas principales que se deben considerar para postular. Actualmente estamos en una época de transición de gobierno. Entonces, justamente en este día que les hablo, no tenemos ninguna convocatoria, ninguna fuente de financiamiento abierta desde el gobierno central, desde la CENESIT, para investigación, innovación y transferencia de tecnología, pero sí les voy a comentar de experiencias de estos últimos años de gestión en la CENESIT, porque el siguiente gobierno deberá utilizar estos ejemplos para poder realizar convocatorias y poder llevar a cabo procesos de financiamiento a la investigación también. Hemos escuchado las propuestas de ambos candidatos y se hablaba antes de eliminar la CENESIT, ahora se habla de una reforma de la CENESIT, se continúa hablando del tema de becas. Es decir, vemos que ambos candidatos en todo caso tendrán esto bajo la mira. También les voy a hablar sobre los programas de innovación, porque es muy importante justamente en la reactivación económica ver cómo vinculamos esta investigación aplicada ya con procesos de emprendimiento e innovación, ¿no? Y eso en las propuestas también de ambos candidatos ha estado presente. Me parece que es un elemento importante. Entonces, claro, estamos en un momento actual en el que no puedo comentarles sobre convocatorias abiertas en este momento, pero sí experiencias anteriores para que ustedes puedan prepararse y tener esta idea a futuro. Lo primero que quisiera hacer es comentarles cuál es la normativa y cuáles son las políticas nacionales de manera macro en las que nosotros participamos y las que estamos a cargo para poder hablar sobre lo que implica oportunidades en el Ecuador respecto al financiamiento a este tipo de investigaciones y proyectos que están relacionados a la investigación aplicada. La política, en términos generales, es promover la investigación, desarrollo tecnológico, innovación y transferencia de conocimiento en el país, es decir, lo que hacemos, los servicios, los programas, es para esa promoción. Pretende también dinamizar ecosistemas de innovación y también democratizar el acceso al conocimiento. ¿Cuál es la ley principal que tenemos en el país para esto? Es el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, que está a la izquierda de la pantalla.
Esta es la ley que rige lo que la Constitución denomina el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Este sistema congrega a todos los esfuerzos, digamos, que en el país se plantean para esto. Entonces, una de las cosas a resaltar de este código es que plantea y estructura incentivos financieros, tributarios y administrativos para la investigación, la innovación, la tecnología. En los incentivos financieros es, digamos, lo que más se vincula a estas temáticas que estamos analizando en estos talleres, y tiene que ver, por ejemplo, con que Cenecit y otras instituciones públicas crearán y gestionarán programas o proyectos de financiamiento destinado a distintos actores, personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y que estos fondos son de carácter, no son de carácter reembolsable, ya es decir, no son créditos, ustedes acceden en estos programas a esos fondos y no tienen que devolver los recursos, lo que tienen que cumplir es con el objetivo de sus proyectos, y en algunos casos hay un porcentaje de los fondos que son reembolsables siempre y cuando se genere, por ejemplo, una empresa y se genere utilidades con eso, ¿no? Entonces ahí hay unas especificaciones. Además, en cuanto a todo lo que implica el uso de recursos públicos para investigación, este código también plantea, por ejemplo, que todos los bienes que son adquiridos por este tipo porque son adquiridos en el marco de estos programas, ya son de dominio de los ejecutores de los proyectos, ¿no? Hace algunos años la Cenecit lanzaba convocatorias y financiaba proyectos que, sobre todo, la Cenecit tenía que decidir el destino de esos bienes después que se acababa el proyecto. Con esta ley eso se cambia de una manera importante y ahora estos bienes son de los ejecutores. Todo eso en cada bases de convocatoria que nosotros sacamos como Cenecit, pues está mucho más claro. El otro tema que plantea este código es la participación en mecanismos internacionales. Esto no es algo, este código es de finales del 2016, esto no es algo nuevo, no es desde 2016, pero la Cenecit y otras instituciones públicas también participan, por ejemplo, en convocatorias internacionales, en las que hay distintas agencias de financiamiento que aportan con recursos desde cada agencia para financiar proyectos que tienen que ver con colaboración internacional. Nosotros, Cenecit es una agencia de financiamiento nacional en el Ecuador, pública, porque efectivamente desde los recursos de la Cenecit, que vienen del gobierno central, se financian. Entonces también participamos en mecanismos internacionales y membresías internacionales en algunos centros de investigación que dan oportunidades para el Ecuador. También voy a comentar sobre eso. Este código también establece que en el registro y acreditación de actores de investigación e innovación. Este registro y acreditación es para completar lo que implica un sistema de información sobre la ciencia, tecnología e innovación en el país, pero sobre todo los programas de financiamiento pueden accederse si es que ustedes, los actores que postulan, están registrados y acreditados en la Cenecit, sea para investigación o sea para innovación. Entonces tenemos un sistema de registro y acreditación de investigadores. Algunos de ustedes estarán ya registrados o acreditados en este sistema, y para que ustedes postulen a programas públicos tienen que estar acreditados. También vale mencionar que en esto tenemos el registro de redes de conocimiento, que ya se mencionaba anteriormente, y que ha sido un impulso, y que hemos dado un impulso importante en estos últimos tiempos, incluido con la relación con el programa de ciudades intermedias sostenibles. También tenemos una reglamentación para registrar inclusive estaciones científicas en el país, y también para registrar entidades de investigación, inclusive de entidades privadas, no solo de universidades, sino también de empresas. Este código también plantea que hay que definir áreas estratégicas de investigación, que son las áreas a las que estarán destinados estos recursos. Por lo tanto, la Cenecit emitió en 2018 un acuerdo de áreas y líneas prioritarias de investigación, en la que se establecieron 7 áreas prioritarias, que son salud y bienestar, desarrollo industrial, cambio climático, ambiente y biodiversidad, energía y materiales, territorios y sociedad inclusivas, tecnologías de la información y la comunicación, y agricultura y ganadería. En estos últimos meses de gestión de este gobierno, lo que pretendemos es actualizar ese acuerdo de áreas y líneas, y les daremos llegar a todos para que vean, porque hemos hecho un trabajo del
Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. Ya algunos años, algunos de ustedes, me imagino, participaron en estos procesos de discusión, y ese plan nos ha llevado a poder definir unas nuevas o actualizadas áreas estratégicas de investigación. Este código también plantea toda la normativa en el país de propiedad intelectual, ¿no es cierto? Y eso está atado también al financiamiento público, porque si ustedes acceden a financiamiento público tendrán que regirse a las normas contempladas en este código sobre propiedad intelectual. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales en el Ecuador es el que se encarga de la gestión de todo este libro 3 del código. El código también plantea lo que implica la ética y establecimiento de acceso a recursos genéticos. Es decir, también plantea normativa que se relaciona también con normativa del Código Orgánico de Salud y de la normativa de salud y del Código Orgánico de Ambiente respecto a cómo desarrollar investigaciones que tienen que ver con seres humanos, por ejemplo, con muestras de sangre de seres humanos, por poner un ejemplo, que esto lo regula el Ministerio de Salud, y cómo, por ejemplo, acceder a recursos genéticos y a áreas de conservación para hacer investigación sin afectar el ambiente, y además respetando la normativa soberana que existe respecto al acceso a recursos genéticos para evitar la biopiratería y para evitar que esos recursos genéticos que se investigan en Ecuador pues acaben beneficiando mucho más a otros y no beneficiándonos a nosotros, digamos, en el marco de las políticas de desarrollo nacional. Y por último, este código también establece una preasignación de recursos para la investigación en el país, que es del 0,55% del PIB. Esto ha sido bien complicado cumplir debido a la crisis económica que es de conocimiento público, pero lo que sí quería resaltar en este punto es que como país debemos mirar hacia esta ley para avanzar en que las posibilidades de financiamiento público para la investigación efectivamente sean cada vez mayores y tengamos más recursos para esto. Culminando ya con esto digamos es lo que hemos resaltado del Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos. Hay muchos temas adicionales. Hay otra ley que es importante, es la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, que salió hace pocos años, y que establece mecanismos para impulsar los emprendimientos con diversos incentivos y también inclusión en la educación de temas de emprendimiento e innovación. Entonces, si bien estamos hablando de investigación aplicada aquí, obviamente, digamos, en la lógica lineal, ¿no es cierto?, que no necesariamente es lineal del desarrollo tecnológico e innovación, pues es importante que tengan en cuenta también esta ley para el desarrollo de las actividades. Y otra ley que quisiera destacar es la Ley Orgánica de Educación Superior, donde algunos de ustedes estarán inmersos como docentes, sea de instituciones de educación superior, sea universidades, escuelas politécnicas o institutos técnicos tecnológicos. Y aquí resaltar nada más que, como ustedes saben, me imagino, el artículo 36 de la ley establece que al menos el 6% de la asignación de las universidades públicas y privadas debe destinarse a publicaciones, becas e investigación. Entonces, esto es otro tema. En el país tenemos estadísticas sobre esto. No se cumple al 100% en todas las instituciones, también depende de las circunstancias económicas del país, en cuanto sobre todo a las públicas, pero lo cierto es que sí, las universidades respetan, digamos, en un margen este presupuesto. Y bueno, este presupuesto viene acompañado de no solo, de las becas, por una parte, ¿no es cierto?, para que cursen doctorados los docentes y demás, pero también vienen acompañados de normativas internas para promover la investigación. Entonces, por ejemplo, las universidades realizan convocatorias internas para seleccionar proyectos en áreas estratégicas también que define la universidad, y esos son los que se financian, ¿no? Entonces, esa es otra, digamos, es otra oportunidad que existe a nivel país sobre estos temas. Aquí lo que quisiera hacer es un resumen de los programas y servicios para el financiamiento de la investigación, ¿no?, que se rigen bajo las normas que mencionaba, cuando tienen una fuente de recursos públicos. En general, las fuentes que existen en el país para financiar esto provienen de proyectos de inversión. En cuanto a la fuente, tenemos algunos desafíos todavía como país para facilitar la investigación en este término. ¿Por qué?
porque los proyectos de inversión están atados a la disponibilidad, liquidez de la cuenta del Tesoro Nacional, ¿no es cierto?, que maneja el Ministerio de Finanzas, y también tienen unos componentes de asignación por año fiscal. Entonces, hemos tenido varias dificultades, por ejemplo, para cuando se tiene que depositar recursos a instituciones públicas para que efectivamente puedan utilizar todos esos recursos en un solo año fiscal, ¿no? Entonces, esto ha implicado tener que mirar distintos mecanismos en los que inclusive hemos contado con operadores privados o organismos internacionales para gestionar estos fondos. En este caso, les quería mencionar que hay fondos de inversión destinados a promover estas actividades y financiarlas, que algunos ya los habrán analizado, que tienen recursos públicos, ¿no es cierto?, pero que no provienen de proyectos de inversión, sino que son, por ejemplo, fideicomisos o el Fondo de Inversión Ambiental, que en su momento inició con fondos públicos, el Fondo de Cultura, entre otros. Nosotros en las propuestas de política pública que estamos realizando en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, uno de los elementos fundamentales es que estamos proponiendo efectivamente que se genere un fondo en el país para financiar actividades de ciencia, tecnología e innovación y que, por supuesto, tenga las áreas, priorice las áreas estratégicas, incluidas todo lo que tiene que ver con el desarrollo urbano sostenible. Para este tipo de recursos públicos, ¿qué es lo que en general se pide como requisitos? Digo en general porque cada convocatoria tiene sus especificidades, pero en general se pide el registro y acreditación en CENESID, sea de investigadores, las redes de conocimiento, que las instituciones tengan la acreditación del CASES, en el caso de las instituciones de educación superior, y en el caso de los institutos públicos de investigación, por supuesto, el respectivo decreto ejecutivo que los conforma, o las leyes que los conforman. En el caso de la administración de recursos, ahí es muy importante mencionar que si son instancias privadas, investigadores privados, redes de conocimiento que no están atadas a una universidad o que están atadas a una universidad privada o son otros institutos técnicos tecnológicos privados y demás, para acceder a estos fondos, en la mayoría de los casos se solicita garantías, ¿no? Entonces tienen que estar preparados para poder emitir garantías por la totalidad del monto y poder así recibir el recurso. Otro mecanismo de administración de recursos es que contamos con operadores digamos, los recursos públicos son transferidos a estos operadores y estos operadores son los que administran los recursos y los que hacen las compras, las contrataciones para cada una de las instituciones involucradas. Otro tema importante en estos recursos públicos es que los bienes que se adquieren en estas convocatorias, a través de estas convocatorias, sí tienen, digamos, una normativa respecto a cómo la Contraloría General del Estado los revisa, ¿no? Esto es importante porque como son recursos públicos, hay toda una lógica, no es, digamos, que una institución puede tener ese bien y después venderlo, ¿no? Es decir, tiene que tener ese bien y usarlo para los fines de investigación, ¿no? Porque hay unos temas ahí de Contraloría. Y estos recursos públicos, cuando viene de fuente de recursos públicos, también hay un seguimiento técnico y financiero que sobre todo se da a partir de la CENESID, en el que durante la ejecución del proyecto ustedes tendrán que realizar informes de seguimiento, mostrar las facturas e indicar cómo avanzan, ¿no? Y ahí una de las cosas importantes es que el cumplimiento de plazos, porque todos estos proyectos que se financian tienen un plazo, ¿no es cierto? El cumplimiento de plazos en la investigación es bien complicado, eso lo reconocemos, y por lo tanto se establecen ampliación de plazos, pero también se establece, por ejemplo, en los casos de CENESID, que tienen que llegar al 70% de ejecución técnica y financiera del proyecto para poder cerrar el proyecto sin ningún problema. No es del 100% porque reconocemos que la investigación tiene una serie de dinamismos en los que no necesariamente se van a cumplir el 100% de los objetivos y como están involucrados recursos públicos es muy importante que normemos cuándo se tiene que devolver esos recursos y cuándo no, porque si es que no se cumple con el 70% de ejecución técnica y financiera, las instituciones que accedieron a los recursos o los investigadores o las redes tienen que devolver esos recursos al Estado. Algunos ejemplos, digamos, de los que vienen con recursos públicos son el Programa Nacional de Financiamiento para Investigación Inédita,
está actualmente vigente, están con proyectos en ejecución, es operado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este es de 6 millones, este es el, digamos, de más recursos que hemos tenido para investigación en este gobierno. El otro era NETLAC. Este simplemente es un ejemplo de una convocatoria internacional en la que hay fondos públicos de la CENESID, pero también fondos públicos de agencias de Finlandia, agencias de Alemania, agencias de otros países, sobre todo, bueno, en este caso de Europa, y también de otros países tipo Argentina, Chile, Perú, etcétera, porque es una convocatoria para financiar temas de biodiversidad, temas de salud, temas de TICs entre países de la Unión Europea y países de América Latina y el Caribe. Y otro ejemplo es la convocatoria de conocimiento en red que se lanzó en 2018 y que instaló la política pública de redes de conocimiento en el país, que fue un financiamiento para publicaciones y eventos cuyos fondos fueron operados por la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia, la Cultura, la Educación. Entonces, bueno, ahí hay algunos ejemplos de cómo se relacionan las fuentes, todas públicas, pero a quién están dirigidas y cómo han sido administrados estos recursos. Hay otras fuentes que nos ha parecido importante mencionarles aquí y es de las membresías internacionales. La CENESID es parte de algunas membresías internacionales en el mundo, ¿no es cierto? Nosotros aportamos entre $5,000 a $40,000, dependiendo a las distintas centros de investigación internacional o los programas regionales e internacionales de ciencia, tecnología e innovación. Y aquí, si ustedes son parte de un país miembro, en el caso de Ecuador, ¿no es cierto?, pueden postular a las distintas convocatorias que lanzan estos centros. Y la administración de recursos, bueno, depende de cada organismo, de cada convocatoria, pero aquí les quiero dar dos ejemplos concretos. El Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, ICGEF, es un centro que está sobre todo basado en Italia, y la CENESID es parte de este centro ya hace más de 2 décadas. Nosotros aportamos con una contribución del país de $5,000 al año, y los ecuatorianos pueden participar en estas convocatorias. Entonces, recientemente tuvimos un ganador de una de estas convocatorias. Claro que son convocatorias de muchísimos países, de más de 20 países. Entonces, recientemente un ecuatoriano de Yachay ganó un docente de Yachay ganó una de estas convocatorias. Entonces, nosotros desde CENESID siempre difundimos las convocatorias de estos centros. Ganó en ese momento este investigador como $30,000 para esta investigación que tenía que ver con biotecnología. Otro ejemplo es el programa iberoamericano CITED, de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que sobre todo aporta a redes, ¿no es cierto?, redes que están conformadas en el marco de CITED, y la CENESID también aporta anualmente $10,000 para este programa, junto con muchísimos otros países de Iberoamérica, y han habido varios, digamos, investigadores ecuatorianos del Ecuador involucrados en estos programas, en este financiamiento. También es un programa que busca la alianza con el sector privado. Entonces, nosotros también desde CENESID articulamos lo que hace CITED con nuestros actores en Ecuador, y pues buscamos que logremos tener más acceso a todo lo que implica este programa. También tenemos otras 2 membresías que pagamos el año pasado. Una es CERN, que es este centro de investigación física, que es muy importante a nivel mundial, de la física, partículas y demás. Bueno, ahí se da oportunidades para que ecuatorianos vayan a capacitarse en ese centro y demás. Pero bueno, esto está relacionado más con ciencias básicas que aplicadas. Y también aportábamos a otro centro de cambio mundial ahora les voy a decir el nombre una vez que me hagan las preguntas para recordarle bien. Otros programas que nos parece importante mencionarlos que tienen que ver ya con programas internacionales. Este ya no es con fuente de financiamiento público, pero la CENESID y en conjunto con las distintas embajadas y los programas internacionales sí articula estos programas. Entonces, si bien no vienen de fuentes de financiamiento público, sí hay una participación en cuanto a la articulación de lo público, por eso menciono en esta presentación. Entonces, el más importante en el que nosotros estamos trabajando ahorita por la cantidad de recursos que tiene, estamos hablando de 1.000 millones de euros, es el Horizon Europe,
que es, digamos, este programa del 2021 al 2027 que va a financiar investigación. Entonces, los requisitos para participar en estos programas en términos generales es que ustedes tengan socios internacionales en Europa, o sea, socios europeos, para poder postular a estos proyectos. Y bueno, la administración de recursos dependerá de cada programa sobre cómo les llegan los recursos a ustedes, pero es muy importante que estén atentos. La CENESID envía información sobre estos programas a todos los investigadores acreditados, a las redes y demás, sobre capacitaciones para postular a esto, sobre distintos otros programas asociados. Y es muy importante mencionar que, a diferencia de los programas anteriores de la Unión Europea, este ya incluye un tema de innovación. O sea, este programa ya incluye unos componentes de innovación, inclusive participación de pequeñas y medianas empresas y demás. Y otro ejemplo aquí que está acá en la derecha inferior es un programa que fue financiado por la cooperación técnica alemana, digamos, vino de una fuente, digamos, internacional, y que fue lanzada en conjunto con la CENESID para financiar proyectos de redes de conocimiento destinados a responder al COVID en el marco de ciudades saludables. Fue un programa muy interesante, financiamos 4 proyectos, pero más allá del financiamiento de los 4 proyectos, es un ejemplo de cómo puede funcionar la cooperación internacional en el país. No solo apoyando, digamos, estudios específicos, sino más bien apoyando a las iniciativas que tengan los actores sobre qué es lo que quieren investigar, ¿no? Entonces ya no es una lógica de consultoría en la que el financista dice necesito que investigue sobre esto, sino más bien es el financista abre una oportunidad en que los investigadores digan, mira, yo tengo esta iniciativa y por favor apóyanos, ¿no? Entonces, y apoya con financiamiento. Entonces es una lógica diferente. En cuanto a innovación y transferencia de tecnología, tenemos un programa que quisiera resaltar, que es los hubs de innovación y transferencia de tecnología que tenemos en 6 regiones del país, como ven ahí en la pantalla ubicados. Este es un programa que lanzó la CENESID en el 2017 y firmó convenios con todas estas universidades, institutos técnicos tecnológicos, con distintas empresas públicas, con algunas empresas privadas posteriormente, en los que lo que buscábamos es que estos distintos actores en estas distintas regiones o zonas del país puedan cooperar para realizar actividades de innovación y transferencia de tecnología. Entonces, la CENESID a cada uno de estos otorgó $300,000 y desde el 2018, el presupuesto, algunos tuvieron 2019, algunos 2020, pero el presupuesto de estos 300,000 se usa en distintos rubros, o sea, se usa para capacitaciones en estos temas de las instituciones involucradas, se usa para infraestructura, para constituir espacios físicos y coworkings y temas de incubadoras y demás, pero también una parte de esos fondos se han utilizado para lanzar convocatorias a proyectos de docentes, de estudiantes que estén involucrados en esas instituciones para proyectos de innovación y también de transferencia de tecnología. Entonces, digo esto porque es importante que ustedes tengan en cuenta lo que están trabajando estos hubs para poder asociarse con ellos. Por ejemplo, estos hubs están pensados para asesorar en temas de propiedad intelectual, están pensados para que las distintas universidades puedan apoyarse y instituciones científicas tecnológicas puedan apoyarse entre sí para promover estas actividades. Entonces, es un programa bastante interesante. Es bastante nuevo también. Estos programas para consolidarse toman años, pero, digamos, inclusive por cómo ha resultado, estamos por lanzar el Hub de Innovación y Transferencia de Tecnología de Galápagos, inclusive. Así que vamos a tener 6 hubs en el país pronto. Y esta me parece que es mi última lámina. En los programas y servicios para financiamiento de la innovación y transferencia de tecnología, quisiera resaltar dos programas y un servicio, dos temas. Por un lado, el Fondo Emprende Ecuador Productivo, que seguramente lo habrán escuchado, tenía convocatorias abiertas hasta el 28 de enero de este año. La CENESID administra una parte de estas convocatorias y otra parte la administra el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Y tuvimos $10,050,000 para lanzar convocatorias, sobre todo para apoyar a emprendimientos que contengan temas de innovación. Entonces, se contrató un operador acreditado por CENESID para que haga toda la evaluación de los proyectos, y una junta en la que participan 5 carteras de Estado, incluida la CENESID, es la que decide cuáles son los proyectos que ganan. Según las evaluaciones, ¿no? Entonces, la característica de estos fondos es que en general
la mayor cantidad de programas son de capital semilla y es para personas naturales o personas, digamos, con personería jurídica, empresas. Estas no está destinado, digamos, a universidades o institutos técnicos tecnológicos, sino está destinado, como digo, a personas naturales o empresas, pero sí se les daba un puntaje adicional si es que estaban vinculadas con alguna institución de educación superior. De la experiencia que pudimos ver en este tiempo, que todavía está en proceso de evaluación, pues no hay muchas propuestas que estén vinculadas a universidades, ¿no? Eso muestra que la relación empresa-universidad todavía es bastante, o empresa-institución de educación superior todavía es bastante, digamos, no como quisiéramos, ¿no es cierto? Falta mucha vinculación y este tipo de programas pretende promocionar eso, pero vemos que no funciona tan así, ¿no? Es decir, más apoya a emprendimientos de personas que tienen títulos de educación superior y todo lo demás, pero que no necesariamente están trabajando con algún centro de educación. Y finalmente les quiero hablar de RETEC, que es una red de recursos tecnológicos del Ecuador que lanzó CENESID con CEDIA el año pasado, y que es una plataforma que busca, es una plataforma informática, ya lo que busca es que las instituciones de educación superior e institutos públicos de investigación ubiquen en esta plataforma cuáles son los servicios tecnológicos que tienen y cuáles son las novedades tecnológicas que han desarrollado, y las empresas, por otro lado, incluyan información sobre qué es lo que necesitan que se investigue o cuáles son sus demandas tecnológicas. Entonces, lo que buscamos es que haya una articulación entre empresa, academia, ¿no es cierto?, a través de una plataforma informática. Entonces, esta plataforma se lanzó el año pasado. Hemos iniciado con solicitud de delegados de distintas instituciones para que ubiquen información acá. Estamos haciéndolo en etapas para que, digamos, después contemos con bastante información en esta plataforma RETEC y eso facilite todo lo que implica conexión y establecimiento inclusive de financiamiento privado a la investigación. Porque uno de los grandes objetivos que tienen todos los países en sus políticas de ciencia, tecnología e innovación es que la empresa privada invierta más en investigación y que sobrepase a lo público. Hoy por hoy en el Ecuador hay más inversión pública en la investigación. Gran parte de esa inversión viene del presupuesto a las universidades y a los institutos públicos de investigación, pero sobre todo a las universidades. Y los programas, digamos, como los que yo les he mencionado, son menores en cantidad de recursos. Y la empresa privada invierte mucho menos que el Estado en esto. Entonces, claro, debemos ir hacia una transición en que la empresa privada invierta más y estos dos programas que les menciono aquí, sobre todo, miran hacia allá. Eso es lo que yo quería comentarles. Espero haber podido ilustrar un poco cómo funcionan los programas de ciencia y tecnología en el país y muchas gracias. Sí, muchas gracias, Nicolás. Creo que sí, cada vez CENESID está ampliando sus horizontes, para ponerlo así. Y también me gusta que ahora hacen parte del Horizon 2020, Horizonte 2020, porque creo que hace unos años estaban no elegibles y esa es una muy buena noticia. ¿Hay preguntas, hay comentarios, inquietudes que quieran compartir? Sí, Billy, por favor. Buenos días con todos, buenos días Nicolás de la Universidad de Cuenca. Solamente consultar un tema. Es bien conocido de que la empresa no está invirtiendo en investigación y que de alguna forma por medio de algunas de las políticas que se han propuesto se busca eso, pero sigue siendo difícil que realmente exista una inversión en investigación, por ejemplo, con el Código de Ingenios, que se supone que está descrito, pero que hasta ahora es inaplicable. Entonces, yo no sé hasta cuándo vamos a buscar cambiar eso, de qué forma, porque sigue siendo ya más de 3 años, creo que ese es el problema, pero no se ha cambiado nada todavía. Entonces, no sé si es que hay alguna forma de que eso cambie. Y un detalle adicional que lo has mencionado bastante bien en el tema de la LOES, en donde nos podemos de alguna forma nosotros apalancar para poder trabajar en innovación, sigue siendo que está totalmente cerrado a solamente investigación, pero no está innovación para que pueda ser apoyada desde
desde la ley, digamos, porque ahí simplemente se reconoce investigación, pero no se reconoce investigación en el caso de los docentes. E incluso es difícil que se nos asigne horas, que se nos asigne recursos, porque no hay forma después de eso justificar bajo esa ley. No sé si eso también finalmente va a lograrse cambiar, o al menos está dándose los pasos para que eso se cambie. Gracias. Sí, muchísimas gracias por las preguntas. Muchísimas gracias porque realmente son las preguntas claves. Bueno, respecto a digamos, a la inversión del sector privado, como usted bien lo menciona, el código Ingenios hasta el día de hoy, digamos, no ha podido ser implementado en su totalidad. ¿En qué? Según nuestro análisis, ¿no? Habrán más, pero según nuestro análisis, por ejemplo, los incentivos tributarios a la investigación que aplican al sector privado no han tenido el efecto que quisiéramos, ¿no? ¿Y por qué? Porque me permitiría decir por qué desde nuestro análisis. Por un lado, porque todavía no hemos registrado desde CENESID o acreditado las instituciones, digamos, los centros de investigación privados, ¿no? Entonces no pueden acceder a fondos públicos todavía, ¿no es cierto? Tienen que acceder a fondos públicos en colaboración con otras instancias como las universidades. Esto, digamos, yo considero que sí hay que invertir fondos públicos también de manera más relacionada con la empresa para que la empresa empiece, a su vez, a avanzar hacia una inversión privada, ¿no es cierto? Ese es un primer tema. Lo otro es que los incentivos tributarios en cuanto a importación de temas de investigación o reducción de impuestos que tienen que pagar las empresas si es que desarrollan proyectos de investigación, se debería reducir esos impuestos, pero todavía no está del todo normado, sobre todo entre el SRI, la CENESID, el Ministerio de Producción, entre otras instancias que deben articularse para normar esto y que las empresas efectivamente puedan tener su certificado, ¿no es cierto?, de que realizaron proyectos de investigación y así acceder a la reducción de impuestos. Entonces, eso todavía no está funcionando al 100%. Hay un trabajo muy importante que hacer ahí, pero es un tema también complejo porque las empresas ya acceden también a otros incentivos tributarios que no necesariamente tienen que ver con desarrollo de I+D y que tienen que ver, por ejemplo, con compra de equipos, de tecnología, que puede ser una tecnología extranjera y tal, pero que no tiene una vinculación con la Universidad Ecuatoriana, por ejemplo. Y también hay ese otro tipo de incentivos tributarios que acceden también las empresas. Entonces, no necesariamente el incentivo que está en el Código Ingenios es el más atractivo para las empresas. Entonces, eso también tiene que ver un poco con la integralidad de los distintos incentivos tributarios que en nuestro juicio deberían, pues, sí priorizar los temas de I+D, ¿no? Y bueno, de ahí hay distintas miradas sobre por qué las empresas no invierten y no se relacionan con las universidades, ¿no? Esto más desde una perspectiva económica, digamos, tienen, de lo que nosotros hemos podido analizar, tiene que ver con, algunos dirán con falta de competitividad, o sea, no hay competitividad porque el mercado es cerrado en Ecuador, entonces por lo tanto no hay necesidad de innovar. Otros dirán que tiene que ver con una cultura de las empresas y con que resulta muy difícil, además, relacionarse con las universidades porque las universidades tienen otros tiempos, otras lógicas. Ahí realmente les digo, el financiamiento público que yo mencionaba en mi presentación, cuando viene de recursos públicos y busca conectar a la empresa con la universidad, financiar a la universidad para que trabaje con la empresa, resulta que que no tenemos todas las herramientas como un fondo para que los fondos, valga la redundancia, el financiamiento sea transferido de manera adecuada. Entonces nos demoramos mucho. En el programa Inédita nos demoramos 2 años en poder financiar algunos proyectos. Entonces la empresa que estaba vinculada al centro de investigación dice, bueno, ¿yo cómo puedo confiar en ese tipo de proyectos si es que a la final no me llegan rápido, no los recursos, ¿no? Entonces tenemos que avanzar en eso como país. Ya tenemos grandes avances como las normas, que realmente desde la gestión pública nos facilitan mucho la vida, pero tenemos que avanzar en que se generen esas condiciones para que efectivamente cuando cooperen las instituciones de educación superior con las empresas con fondos públicos, efectivamente sea ágil, ¿no? Esa es otra cosa que me parece que puede diagnosticar esto. Ahora, ¿qué hacemos y qué hemos propuesto, ¿no?
me parece que uno de los programas principales es el de Hubs de Innovación y Transferencia de Tecnología. Y con esto respondo también a la pregunta de qué pasa, o sea, de que el 6% de las universidades de la LOES no incluyen innovación. Y, por ejemplo, el Consejo de Acreditación de la Educación Superior, el CASES, no necesariamente incluye temas de innovación para evaluar, ¿no es cierto?, y acreditar a las universidades. Y además, inclusive en la fórmula de asignación de recursos públicos para las universidades públicas, ¿no es cierto?, tampoco incluye temas de innovación, es decir, incluye temas de publicaciones y demás. Entonces, nosotros creemos que el programa de Hubs de Innovación y Transferencia de Tecnología justamente lo que busca, en uno de sus objetivos, es promover los procesos de innovación, emprendimiento y transferencia de tecnología en las instituciones que forman parte. Entonces, lo que buscamos es, por ejemplo, que si una universidad ya tiene reglamentado cómo medir los productos de innovación de sus profesores, ¿no es cierto?, otra institución que no lo tenga, pues pueda aprender de esa institución, ¿no? Entonces, buscamos que a nivel normativo entre las universidades se generen todos los procesos para innovación. Pero ahí, para que esto de la innovación en las universidades pase, por ejemplo, a ser parte de la fórmula de asignación de recursos de las universidades públicas, es más complejo porque tenemos muy pocas incubadoras en universidades hoy por hoy. Tenemos pocos centros de transferencia de tecnología, tenemos pocas universidades que están midiendo efectivamente la innovación. Entonces, eso nos dificulta como insertarlo en la política pública. Pero lo que nosotros proponemos es pasar con los hubs de innovación y transferencia de tecnología, ir avanzando hacia eso. Esa es nuestra principal propuesta. Perdón. Sí, muchas gracias, Nicolás. Hay una pregunta por el chat que pregunta si es factible que los colegios profesionales en la vinculación con la academia puedan acceder a estos fondos por parte de Paulina Cubillo. Y también tengo una mano levantada. Creo que esa sería tal vez una pregunta fácil de responder. ¿Es factible? Sí, respecto a los colegios profesionales no están, no tenemos un mecanismo para registrarlos o acreditarlos como actores de ciencia, tecnología e innovación. Sí tienen investigadores acreditados, digamos, entonces a través de los investigadores acreditados pueden acceder a fondos y también pueden acceder a través de su vinculación con las instituciones de educación superior. Entonces, si tienen un proyecto de un colegio profesional con una institución de educación superior, pues la institución postula y pueden acceder a los fondos. Gracias. Muchas gracias. Tengo 3 preguntas. Voy a preguntar a los 3 para que pueda responderlos en conjunto. Primero, Fernando, por favor, ¿puede compartir su pregunta? Sí, buenos días. Yo quisiera hacer mi pregunta desde haber sido becario CENESID. Quiero un poco conocer ¿qué posibilidades tenemos como becarios retornados de acceso a estas fuentes de financiamiento? Tomando en consideración, digamos, en muchas ocasiones la dificultad de inserción luego del retorno y también que no todos los becarios posiblemente estamos vinculados a una IES. Entonces, dentro de este panorama, ¿qué posibilidades de fuente de financiamiento o herramientas específicas, mecanismos hay para los becarios? Sí. Voy a juntar preguntas, por favor. Néstor, ¿puede hacer su pregunta? Muchas gracias, Nicolás. Buenos días, del Instituto Universitario Central Técnico. Quería hacerte la consulta justamente destinada a esto, a los institutos tecnológicos que no manejamos recursos propios y cuyo financiamiento directo depende de la Secretaría. ¿Qué alternativa ves tú para que nosotros como institutos podamos acceder a estos recursos de financiamiento? Seguimos con las preguntas. Cada vez más complicado. Diana, entonces, por favor, haga su pregunta. ¿Cómo está? Buenos días. Yo me uno a la pregunta del compañero que preguntó qué oportunidades tenemos los ex becarios, porque es cierto, realmente es una problemática que tenemos todos los becarios, por no decir la mayoría, esta parte de la resignación, y peor tener acceso a una fuente de financiamiento cuando queremos acceder a proyectos de investigación o cualquier otra metodología.
Y adicionalmente, o sea, quería hacer el comentario de que, ¿por qué no se regula esta parte de los fondos de investigación y nos dan un presupuesto a los institutos? Porque por experiencia propia yo puedo decir que es lamentable ver como ciertas universidades que no tienen ni siquiera las instalaciones y no se saben qué se usa esos recursos de investigación, reciben dinero por parte del Estado, mientras los institutos, hay muchos institutos que estamos bien equiparados, que tienen todos los accesos y que tenemos que por poco estar mendigando por un poco de dinero para poder tener acceso a esas fuentes. Eso es todo, gracias. Gracias. Nicolás, ¿quieres responder a las preguntas? Bueno, gracias. Respecto a los becarios, en el 2016 y 2017 se lanzó una convocatoria que se llamó Ensamble. Esta convocatoria Ensamble era destinada a becarios retornados para financiar proyectos de alrededor de $50,000 de investigación. Se financiaron proyectos de investigación en su mayoría, si no me equivoco, más de 10, y se financiaron proyectos de innovación, un poco menos. O sea, podían postular los ex becarios o a innovación o a investigación. Lo que tenían que hacer los ex becarios para acceder a estos fondos, de $50,000, era trabajar con una institución de educación superior o un instituto público de investigación, es decir, necesitaban aliarse con otro actor, ¿no? Ese programa fue interesante, logró, de lo que yo conozco, logró que algunos becarios, inclusive al hacer investigaciones con universidades, después sean parte de los proyectos de investigación ya más amplios de las universidades y logró inserción, digamos, en el campo académico. No fue una convocatoria destinada más hacia, por ejemplo, financiar proyectos de becarios con empresas, ¿no es cierto? Eso podría hacerse, pero fue un mecanismo que les puedo pasar información. Becas Ensamble se llamaba esto, Becas Ensamble. Entonces fue una experiencia interesante para apoyar a los becarios retornados de CENESID para tener sus proyectos. O sea, es decir, sí hubo eso. Desde el 2017 hasta acá no ha habido eso por un tema de priorizar otros programas. Lo que sí les quiero decir es que, por ejemplo, en la convocatoria inédita, que fue de $6 millones, nosotros hicimos el cruce, ¿no? Vimos todos los investigadores que postularon. Fueron 457 postulaciones, vimos todos los investigadores que estaban en esas propuestas y vimos cuántos eran becarios. Entonces, teníamos alrededor de un 20% de todos los investigadores, perdón, son cientos de investigadores que estaban en estas propuestas que eran becarios, ¿no es cierto? Algunos estaban en las instituciones de educación superior y otros no, otros iban a ser contratados por estos proyectos. Y inclusive de los proyectos que ganaron, que fueron 53, alrededor de 16 de estos 53 eran directores ex becarios de CENESID, ¿no? Claro que esta convocatoria no es que ponía un puntaje adicional si es que tenías un becario o no. Y eso, digamos, hay maneras y maneras de ver esto, ¿no? Yo creo que una convocatoria para becarios está bastante bien, pero no necesariamente por ser ex becario deberías, en todo caso, poder acceder a mayor fondo que cualquier investigador en el país, ¿no? Es decir, yo creo que hay que buscar los mecanismos en los que efectivamente se siga promoviendo la ciencia, tecnología e innovación, se pongan áreas nuevas, áreas de las que están involucradas con los que se fueron a estudiar las becas, ¿no es cierto? Porque es un talento humano que hay que aprovechar en el país y que efectivamente con eso logremos apoyar una parte de lo que implica la inserción de los becarios, ¿no? Porque hay la otra parte productiva que tiene otras características también. Y quisiera mencionar algo muy importante también. En las convocatorias de innovación, nosotros estamos muy atentos para saber cuáles de los que postulan son ex becarios. Y sí tenemos casos en que ex becarios llegan con sus nuevas ideas y efectivamente postulan a estos proyectos de innovación, ¿no es cierto? Pero no son tantos como quisiéramos, Entonces ahí hay que hacer, digamos, un análisis más detallado para saber por qué estos ex becarios no están postulando a los proyectos de innovación, a los fondos de innovación que permitirían que generen sus propias empresas. Entonces, claro, ahí hay varios temas. Una es que necesitas tener una contraparte, ¿no es cierto?, para poder postular esto y no necesariamente todos, ni ex becarios, ni digamos no ex becarios, tienen contrapartes para poder apoyar a esto, ¿no? Pero ahí lo que nosotros intentamos es socializar con la mayor cantidad de actores posibles las convocatorias que tenemos. Hay una base de becarios muy grande, ¿no es cierto?, muy grande en el país. A todos esos nosotros enviamos mails para comunicar sobre las convocatorias, pero todavía nos falta más participación y hay que trabajar en eso, ¿no? Desde la política pública, por supuesto. Ya me alargué, perdón, pero de los institutos técnicos yo nada más quisiera mencionar lo siguiente.
los recursos de investigación desde financiamiento público, por ejemplo, Inédita mismo incluía institutos técnicos tecnológicos, pero es verdad, de los 53 proyectos que ganaron, solo uno fue de un instituto técnico, que fue de Guayaquil. Solo un proyecto ganó. Y alrededor de unos 5 proyectos tenían institutos como coejecutores, ¿ya? Es decir, las universidades, según la lógica, cómo se evaluó, ganaron más proyectos. Pero ahí es importante mencionar que sí debemos trabajar como país hacia convocatorias específicas para ITTs. ¿Ya? Esa es la propuesta. Nosotros el año 2019 teníamos en nuestro POA recursos para lanzar una convocatoria solo para ITTs, o sea, que mire solo a ITTs para las características de los ITTs, inclusive en todo lo que tiene que ver con la relación con el sector productivo, ¿no? Estábamos enfocados en eso. Infelizmente, los recursos económicos no nos dieron para aquello. En el 2020 intentamos hacerlo, pero vino la pandemia y no pudimos. Pero aquí lo que digo es, deberíamos tener como país fondos específicos para ITTs. En eso estoy totalmente de acuerdo, porque creo que los fondos externos, más allá de los que la CNECID otorga a los ITTs para su propio funcionamiento, son muy importantes, sobre todo para que compitan, digamos, entre ITTs también, y compitan en un concurso y que ganen los mejores. Eso. Sí, muchas gracias. Tenemos una pregunta por el chat y después Rodrigo va a hacer una pregunta primero la del chat. José Miranda está preguntando cómo la empresa privada que hace investigaciones puede acceder a fondos. Si puede presentar proyectos a través de asociaciones con universidades, por ejemplo, y para proyectos que finalmente son evidenciados en productos o servicios fabricados en Ecuador. ¿Hay una posibilidad para el sector privado? Sí, bueno, gran parte de estas convocatorias lo que buscan es que se asocien los distintos actores del sistema de CTI, ¿no es cierto? Entre esos se incluye la empresa privada. Entonces, en Inédita, por ejemplo, para poner ese caso en el que conozco muy de fondo, se buscaba que las empresas privadas postulen como coejecutoras de las universidades, institutos técnicos y tecnológicos. Y sí financiamos varios proyectos que tienen empresas privadas involucradas, no tantos como quisiéramos. No tantos como quisiéramos. Por ejemplo, y esto tiene que ver también con cómo está el conocimiento en el país. El área de ambiente, cambio climático y biodiversidad, era el área que más postulaciones tuvo, pero era el área que menos se conectaba con la empresa. Y el área de desarrollo industrial es el que menos postulaciones tuvo, porque no se está investigando sobre eso en el país, tanto como sobre otras cosas. Y aquí no quiero hacer un juicio de valor, porque me parece excelente que estemos investigando sobre temas de biología y temas, etcétera, de ambiente, pero eso también indica un poco del financiamiento internacional, a dónde está dirigiéndose, por ejemplo. Financiamiento internacional está dirigiéndose y generando más capacidades en estos otros ámbitos, que son parte de la agenda, obviamente, mundial, que en temas más de desarrollo local, industrial, en el Ecuador, ¿no? Y en el mundo. Entonces, eso también nos hace reflexionar. Nosotros, en esa convocatoria, todas las 7 áreas tenían la misma cantidad de recursos, ¿ya? Pero las postulaciones fueron mucho mayores en unas áreas y mucho menores en otras. Entonces, claro, a la empresa que quiere participar, si no hay tantas propuestas, le resulta difícil también conseguir socios. Pero, digamos, la respuesta a esta pregunta es que la empresa, para participar en estos fondos, tiene que aliarse con una universidad. Es lo más práctico, ¿no? Hasta que avancemos como país, como mencionaba al inicio, la primera pregunta, hasta que avancemos a que podamos financiar también empresas. Y nada más quisiera mencionar que alguien dice que Ensamble no funciona y demás. Yo me refería al caso de becas de Ensamble, ¿ya? Que tenía el mismo nombre de la plataforma Ensamble, pero era otra cosa. Sí. Gracias. Gracias. Rodrigo, por favor. Mi estimado Nicolás, muchas gracias por la intervención. Una consulta. Conocemos que efectivamente se potenció la consolidación de redes académicas, están definidas en el reglamento de régimen académico. Un poco la consulta sería, ¿cuáles serían los desafíos para sostener estas redes? Sabemos que los hubs también en primera instancia son una red de universidades para fomentar la innovación y también las otras redes. ¿Cuáles son los desafíos que están, diríamos, las redes? Porque si bien hay una colaboración por unos procesos, por unos fondos, por unos concursos, pero estos a la larga es difícil sostenerlos para generar como unas capacidades mucho más sostenidas, para estar continuamente participando a la adquisición de fondos, que de una u otra forma sería lo que nos daría un valor agregado, ¿no? En el territorio tendríamos una incidencia también con el sector empresarial y con el sector productivo.
¿Cuáles serían los desafíos un poco para intentar sostener las redes? Y bueno, un poco ya Willy lo manifestó y le dijo, bueno, los que están participando en redes, ahora ya no se les reconoce, no hay horas de investigación. Bueno, intuyo que estamos por temas de emergencia sanitaria, el recorte presupuestario se acorta. Sin embargo, ¿cómo reconocer que la participación de los docentes en las redes sean reconocidas en sus horas y forme parte de los procesos de articulación que también las universidades y los institutos realizan con la sociedad, ¿no? Sí, Rodrigo, gracias. En el tema de redes, bueno, es clave, o sea, el régimen académico y todo eso, todas esas normativas de educación superior establecen, ¿no? El tema de las redes y la importancia de impulsar redes internacionales, redes regionales, redes locales. Ahí cada universidad tiene que trabajar en el marco de la autonomía responsable en definir esto de las horas, ¿no? Y también hacer propuestas a reformas del reglamento en caso de que se requiera, ¿no? Y obviamente eso pasa a discusión del Consejo de Educación Superior, pero yo considero que digamos, ya se incluye en el régimen académico, ¿no? Inclusive los temas de innovación se incluyen en el régimen académico. Entonces, sí hay que avanzar hacia construir esa normativa institucional de cada universidad, de cada instituto técnico-tecnológico que permita reconocer esas horas, ¿no? Ese es un primer elemento. Esto realmente depende mucho de cada institución, porque cada institución valora de manera diferente inclusive las publicaciones, donde están indexadas, el valor, el factor de impacto, etcétera, ¿no? Entonces depende mucho de cada universidad, pero creo que hay que hacer un trabajo respecto a esa parte de la educación superior, ¿no? El sistema de educación superior. Respecto a cómo apoyar a las redes, son 134 redes, me parece, registradas en Cenecit, hoy por hoy. Lo que buscaba Cenecit era reconocer a todo este trabajo que ya se venía haciendo antes. No es que estas redes empiezan a surgir en el 2018, son redes que ya estaban antes. Lo que busca Cenecit es reconocerlas, que se registren para que puedan acceder a los distintos beneficios y además que se visibilicen, ¿no? Y hay otras redes que no están registradas y que existen en el país y que funcionan muy bien. Lo que buscamos nosotros sí es apoyar a actores que no necesariamente eran los actores protagónicos de la política de ciencia y tecnología en los últimos tiempos, sino que puedan ser también otros actores como estudiantes o profesionales privados, ex becarios, etcétera, que no están involucrados en ninguna institución, digamos, de este tipo y que quieren generar una red para participar en lo que implica la generación y gestión de conocimiento en el país. Ahora, ¿cómo sostenerlas? ¿Cómo darles sostenibilidad? Desde Cenecit es una pregunta bastante complicada porque no solo puede depender del financiamiento, porque el financiamiento, como ustedes ven, hay financiamiento para varios sectores y varios actores y no solo para las redes o no solo para las universidades o no solo para los ITTs, es decir, sí se piensa, digamos, en cómo financiar y obviamente se establecen prioridades. Pero según la política, ¿no? Y según lo que implica esto para el desarrollo nacional, así debería ser. Pero con esto lo que quiero mencionar es que no solo depende del financiamiento, nosotros hemos hecho eventos, en el 2019 hicimos un evento de encuentro de redes para poder apoyar, digamos, en esa visibilidad. Estamos permanentemente enviando información a las redes para que puedan participar en los distintos mecanismos que existan para su fortalecimiento, pero también reconocemos que es un trabajo muy personal también de las personas que están involucradas en las redes. O sea, Cenecit apoya, por ejemplo, para que cuando hacen un evento se pueda auspiciar, se pueda socializar desde Cenecit para darles fortaleza y demás, pero sí reconocemos que mantener una red es bastante complicado. Y que dependerá de que todos estos mecanismos, digamos, funcionen con un buen engranaje para que puedan sostenerse. Digamos, no creo que dé una respuesta tan precisa, pero eso es un poco lo que nosotros estamos pensando para las redes. Y otra vez. Perfecto. Muchas gracias, Nicolás, por participar con nosotros, tus conocimientos, tus insights. De este Cenecit. Creo que también las preguntas eran bastante puntuales y enriquecedor para nosotros saber un poco más cómo funciona. Creo que también hay un futuro acerca de las posibilidades de trabajar en redes y vamos a ver en la próxima. En la próxima sesión vamos a compartir un poco las posibilidades de acceder a fondos, que creo que es interesante para todas las personas que están acá hoy. Y con eso agradecemos otra vez, muchísimas gracias a Nicolás Malo por estar con nosotros.